3 minutos, y de hecho el presidente de la República ha hablado también, no en este caso en un punto de prensa, en una locución, sino que a través de las redes sociales. Vamos a revisar el mensaje que hace instantes ha puesto el presidente Boric. Dice: más allá de las legítimas diferencias, sé que prevalece la voluntad de diálogo y encuentro. Seguimos y avanzamos. Y ahí después está el mensaje completo sobre el plebiscito que dio en cadena nacional durante la jornada de ayer en la tarde, después de que se conociera el resultado, después de que se conociera el resultado de la votación de la jornada. Sí, estamos en momentos tremendamente relevantes de nuestra historia. Se están definiendo tal vez los pasos más importantes del Chile que queremos por, ojalá, harto tiempo. Entonces la discusión que hoy se va a dar de cómo se continúa en este camino no es una discusión fácil para la política. Va a ser súper difícil y va a requerir de algo que cuesta en la vida, no solamente de ustedes los políticos, sino que nos cuesta como personas, ser tremendamente generoso, pero de verdad generoso, y no tomar decisiones con la filosofía del ¿y cómo vamos ahí? ¿Cómo me conviene a mí? Tiene que ser como le conviene a todos. Y eso creo que tiene que ser el espíritu, ¿no? Alberto Undurraga se suma también a nuestro panel, y la diputada Sánchez. ¿Cómo está? Bienvenidos los dos a esta mesa de conversación. ¿Se podrá ser generoso en estos tiempos, diputado Undurraga? Yo creo que hay que ser generoso, más que si se podrá o no se podrá, yo creo que hay que ser generoso. Ayer el pueblo de Chile dio un resultado contundente y sin eufemismo, rechazó el texto que propuso la Convención Constitucional, y yo creo que eso marca un antes y un después respecto a lo que teníamos la semana pasada, pero también el año 2020 también dio un resultado contundente el pueblo de Chile diciendo que quería nueva Constitución. Entonces tenemos esas dos situaciones y hoy día tenemos que ponernos de acuerdo de cuál es el camino para construir esa nueva Constitución que represente a todo, y que en un eventual plebiscito salida en el futuro tengamos un gran apoyo. Y yo creo que quienes estuvimos en una y en otra posición tenemos que ponernos de acuerdo en este itinerario, como decía ayer el presidente de la República, y hacía, ¿cómo eran exactamente las palabras? Con plazos y bordes, con plazos claros y cuáles son los límites del proceso, y creo que es el camino que hay que abordar. Y bueno, lo decía el diputado, el de senador Elizalde también, recién hablaba también con la misma terminología, el itinerario que hay que seguir. Diputada Concha, y en ese sentido, ¿cuáles son los plazos que tenemos? Porque de nuevo, ha sido un tiempo muy largo de incertidumbres, estuvo la pandemia de por medio, de complicaciones económicas. ¿Cuánto más el elástico se puede seguir estirando hasta que digan ya, hasta aquí? No, mira, Carola, yo creo que los plazos, Chile no puede seguir esperando las demandas sociales, por lo que entendemos, ¿cierto?, que nace este proceso constituyente. Es súper importante que pueda ir avanzando lo más rápido posible, y yo creo que quedó demostrado el día de ayer que, si bien es cierto, la ciudadanía, porque esto fue 100% ciudadano, quiere un cambio, no el que esperábamos, ¿cierto? Y hoy día tenemos que avanzar, tomar los caminos y vías necesarias para poder generar estos cambios, los plazos que también la ciudadanía lo exige. ¿Cuándo son esos plazos para usted? No, yo creo que acá no podemos pasar más de, ¿cierto?, un periodo, no 4 años discutiendo lo mismo, como lo que pasa muchas veces en el Congreso Nacional, ¿cierto?, que pasan años y años discutiendo y proyectos quedan durmiendo. Yo creo que esa no es la dinámica que Chile espera en este proceso, y tiene que ser mucho más rápido. Sí. Ahora, eso tiene que quedar sobre la mesa, y también tiene que empezar una discusión también sobre eso. Sí. ¿Cómo también se avanza de manera paralela? Como ese dicho de bailar con el chicle, ¿no? Mascar chicle y caminar y no tropezarse, porque acá también, por razones, a un gobierno, sea este o el que pasó, lo dejo claro, no se le puede pedir que termine con los males del planeta en un semestre. En eso también hay que ser justo, sobre todo cuando los cambios son difíciles de llevar a cabo. No obstante, creo que también hay mucho tema que ha estado en pausa y no se ha cortado el queque. Entonces, ¿qué vemos? Todavía no conocemos la reforma previsional. Todavía no está la reforma al sistema de salud. Sí, está el copago cero, sí, pero esa no es la reforma de la salud, ¿verdad? La estructural. Hace mucho tiempo que se habla de que tenemos que hacer una reformulación de Carabineros, que es tan necesario por la inseguridad. Todavía no se hace la cosa. Entonces, ¿cómo también tiene que caminar en paralelo esto, no? ¿Ha faltado también eso? Creo que es un desafío grande. Primero porque también para lograr que se avance realmente se necesita construir mayoría detrás de esa reforma. Entonces,
estamos ya inmersos en la discusión sobre la reforma tributaria en la Cámara de Diputados y Diputadas y tenemos que necesariamente llegar a un acuerdo en esa materia. La reforma de pensiones también debe ser presentada, pero debe tener una base común, ¿cierto? Porque si no, se va a ver entrampada. Y eso es lo que hemos visto también en procesos pasados, es decir, reforma de pensión, por ejemplo, la que se presentó en el periodo de Sebastián Piñera, en donde no se logró ni concitar los apoyos necesarios para poder sacarla y finalmente se entrampó. ¿Usted cree que esas reformas, sobre todo la previsional, se puede dar esa discusión con el proceso constituyente en marcha? Porque la verdad es que muchos leyeron que estas decisiones tampoco avanzaban mucho, porque ¿qué sacamos con hacer estos cambios si tenemos que cambiar la Constitución primero? No sé si se puede dar. Yo creo que el resultado de ayer es una lección importante para este gobierno de cómo se tiene que avanzar en el programa de gobierno con sus adecuaciones más o menos, de acuerdo obviamente la situación que está viviendo el país. Primero tiene que imperar el diálogo. Tú no puedes insistir en una reforma previsional sin antes sentarte con todas las fuerzas que representan además el sentir nacional. La libertad de elegir, que la parte de la capitalización individual se respete, que no haya una completa solidaridad. Es decir, son elementos que se quisieron plasmar en el proyecto de nueva Constitución y la verdad es que no les fue bien. Entonces, esta ideología que en el fondo pretende ir más allá de la realidad, del sentido común de los chilenos, tienen que empezar a reevaluarlo. Y reevaluarlo no quiere decir cambiar el programa de gobierno por el cual lo eligieron y el cual pusieron en duda, además, si es que no se aprobaba esta convención constitucional, lo que es tremendamente arriesgado para la gobernabilidad de un país, sino sentarse con las distintas fuerzas políticas y decir, ¿saben qué? Estos elementos al país no le hace sentido. No le hace sentido que la capitalización, que las pensiones vayan a un fondo común completamente y la capitalización individual no se respete. O, por ejemplo, la agenda de seguridad. Necesitamos una agenda robusta de seguridad. Basta en los complejos de que el proyecto lo inició otro gobierno. Da lo mismo el gobierno que lo haya iniciado. La gente quiere señales claras, no confusas. Entonces, hay que aislar a ciertos radicalismos que quieren la inmovilidad pareciera ser en términos de seguridad o les cuesta mucho avanzar. Y este gobierno tiene que dejar de lado los simbolismos. Queremos un presidente que se asemeje, ojalá, al de la segunda vuelta. A ver, ahí volvemos al Palacio de la Moneda. Disculpe, diputado Longton, ahí vemos entonces el encuentro del presidente con ambos presidentes del Parlamento, en este caso, cuando comienza una reunión que ya veíamos desde Palacio de la Moneda. En un principio había invitado también a la oposición, que dice, momento, nosotros queremos todavía ver qué es lo que vamos a hacer antes de tomar este compromiso, y se reúne en un primer momento, vamos a poder estar presenciando esta conversación, solamente la imagen, para después ya dejar que se lleve a cabo una reunión en privado de tanto el presidente de la Cámara de Diputados como del Senado con el presidente Gabriel Boric, una de varias. Sí, vivimos en el mundo de las imágenes, pero en la política, por Dios que son importantes también estas escenas. ¿Por qué? Porque en esta foto que estamos viendo, en esta imagen en vivo de esta reunión del presidente con los presidentes de ambas cámaras, también vemos que retorna el diálogo con aquello que se quería cambiar en esta propuesta rechazada. Cambiar, por ejemplo, la configuración del Senado. Sacar, de hecho, el concepto Senado, cambiarlo. También cambiar esa histórica balance que ha habido entre la Cámara y el Senado. Entonces, ahí también... ¿eso debería mantenerse, la señal de ayer del resultado, diputada? ¿Usted cree que es una señal también de que a la gente le gustaba el Congreso así o no? O sea, es que acá lo que se rechazó es un conjunto de, sí, claro, no por partes. Sí. Yo creo que acá se rechazó varias cosas y dentro de esa no solamente el sistema político que se planteaba. Yo creo que acá no podemos irnos al análisis uno por uno, porque acá es el conjunto desde el descontento de que esto partió mal. Yo creo que desde ahí parte la base y no necesariamente de algo como el Congreso o la Cámara de Diputados en general cómo funciona, porque yo creo que hay mucha gente, incluso que hoy día está en sus casas, que ni siquiera entiende mucho cómo llega a funcionar lo que es el Congreso Nacional dentro de sus funciones, de hecho. Entonces, de que el Senado cumple un papel fundamental dentro de la discusión de los proyectos de ley que hoy día aportan, ¿cierto?, al funcionamiento, cómo se rige nuestra nación. Yo creo que aquí el descontento no solo fue por puntos específicos, sino que conglomerado de cosas que iban a afectar
partiendo, no sé, la participación incluso ciudadana. O sea, había juntas de vecinos que incluso estaban descontentas cómo iban a funcionar ellas. O sea, partamos de eso. Sí. Ya, y ahí me gustaría volver con el diputado Longton. ¿Sabe por qué? Porque estábamos hablando también de los distintos escenarios, y cuando tenemos un escenario y una situación económica grave, compleja, cuando se habla de recesión, donde hoy día el dólar se desploma después de conocer este resultado, ¿cómo se sigue adelante? Porque de nuevo, para que esto vaya caminando, yo tengo que por lo menos tener pan sobre la mesa de mi casa para poder estar pensando en otro tipo de medidas. A ver, lo relevante, como te decía antes, el sentido de realidad. Está bien que hay un programa de gobierno, pero tú tienes que adecuarte a la realidad que está viviendo el país. El país hoy día vive una recesión económica que es terrible para muchas familias del país que, con suerte, y muchas de ellas no llegan a fin de mes. Entonces, la reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno tiene que tomar esas consideraciones, porque el país tiene que crecer, tiene que haber empleabilidad, tiene que haber inversión. Y la reforma tributaria, esos elementos los tiene que considerar. Los programas de gobierno a rajatabla no se pueden implementar si es que no tomas en consideración la realidad del país. La Convención Constitucional, una de las cosas que pecó es que no se preocupó del crecimiento económico, no se preocupó de fomentar la inversión, que sea una propuesta constitucional pro crecimiento. Y yo creo que a este gobierno no le puede pasar lo mismo. Entonces, te decía en un comienzo, la ideologización hay que erradicarla, hay que tener sentido de realidad, sentido común, que la gente pueda llegar a fin de mes. Tiene que ser fundamental para el efecto de poder implementar una reforma tributaria en que recaudando no es la única manera en que los países crecen. Tiene que haber inversión, tiene que haber crecimiento y tiene que haber empleabilidad. Por eso el acuerdo de la ministra del Trabajo es tan importante, porque hay diálogo, hay acuerdos, se reúnen con los distintos sectores, no se aplica una agenda de gobierno a rajatabla. Y es por eso que este es un mensaje muy importante para el presidente. Presidente, atienda al sentido común, a la realidad que está viviendo el país, siéntese con las distintas fuerzas políticas y llegue a acuerdo, independientemente que los radicales le cierren la puerta o que los radicales no quieran saber nada de usted. Ayer no triunfó el radicalismo, ayer triunfó el sentido común y triunfó la moderación. Diputada Guillemans, ahí falta un poco el acento, ¿no? De que esa garantización de los derechos sociales vaya de la mano con el sustento económico que permita financiarlo. Porque si nos comprometemos con muchas cosas que evidentemente todos quisiéramos, pero no tenemos un país con inversión, con una economía sana, firme, no es gratis la cosa. De todas formas, o sea, por cierto, son parte de las preocupaciones que tiene el gobierno. De hecho, es más, dentro de la discusión de reforma tributaria, en donde estamos distintos parlamentarios, tanto de oposición y oficialismo, el ministro Mario Marcel nos invitó a todos a conversar sobre cuál debería ser la forma en que acordemos el contenido de esa reforma y generar un pacto tributario que dure en el tiempo. Y en ese sentido está incorporado también la necesidad de poder tener elementos que incentiven a la economía, ¿cierto? Y que nos permitan también proyectar un crecimiento económico de la mano, ¿cierto?, de redistribución de la riqueza para poder financiar, ¿cierto?, derechos sociales que por tanto tiempo son necesarios y que además sobre esos temas yo tiendo a pensar que hay una mayoría social que quiere esos cambios, ¿cierto? Entonces yo creo que hay que ponderar qué es o cuál es el mensaje que nos deja la ciudadanía el día de ayer, ¿cierto? ¿Quiere cambios? ¿De qué manera? Y también cuáles son los énfasis. Yo creo que acá hay una prioridad y la prioridad está en poder tener garantías mínimas en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, ¿cierto? Y en eso deberíamos enfocar nuestro esfuerzo, no solo respecto a la convención, sino también respecto a las reformas que se vienen. Y ahí, en ese sentido, diputada Undurraga, ¿cómo lo hacen para poder lograr las confianzas nuevamente? Porque estamos viviendo, además de la problemática económica, además de la gran delincuencia, una baja en la confianza, en el respeto incluso por las instituciones, y ustedes representan a una de ellas, clave en este momento además. Yo la verdad que soy optimista respecto a lo que pueda pasar hacia adelante. Qué bueno. Mira, es curioso porque uno dice, mira, con el nivel de polarización que teníamos la semana pasada, ¿qué puede ser optimista hoy día? Yo creo que se instaló a partir de ayer en la noche un ánimo de acuerdo. Un ánimo de acuerdo respecto al proceso constituyente que siga para adelante, pero eso tiene que abarcar otras áreas. Yo creo que es nuestro rol en el Parlamento contribuir a un acuerdo amplio en materia de seguridad. Tenemos problemas de seguridad serios, no solo en la macrozona sur y en la macrozona norte, también en las grandes ciudades, también aquí en la región metropolitana, por ejemplo.
un acuerdo amplio en los temas tributarios y un acuerdo amplio también en el tema de pensiones. Yo presido la Comisión de Trabajo y yo creo que vamos a lograr un acuerdo en pensiones sobre la base de solidaridad, sobre la base de financiamiento tripartito y sobre la base de libre elección y heredabilidad, cuesta decir esa palabra, en el componente individual. Entonces, yo creo que nuestro rol, a propósito de lo que salía debajo en la televisión, ¿no? El rol del Congreso después del triunfo del rechazo ayer, nuestro rol es contribuir a armar esos acuerdos, contribuir a que se generen esos acuerdos, donde todos tengamos que ceder una parte, por supuesto. Sí. El acuerdo no es imponerle al otro. No es imponerle al otro, hagamos el aprendizaje de lo que fue el proceso constituyente. Y de verdad yo creo que eso se puede hacer. En 3 temas: seguridad, tributario y economía, ¿no? Tributario no solo pensando en los impuestos, sino que pensando en el desarrollo económico, porque la inflación y la seguridad son hoy día los problemas principales, y lo que tiene que ver con las pensiones. Y yo de verdad soy optimista, creo que lo podemos construir en el Congreso. Marco Moreno debe estar pensando muchas cosas, y nuestros analistas acá, José Francisco Lagos, Max Quitral. A ver, don Marco, usted escuchando, ¿verdad?, a los protagonistas también de este episodio 2 de esta serie tan importante que estamos viendo. Es importante lo que tú decías, porque lo que estamos viendo que está ocurriendo en La Moneda, donde están los presidentes de ambas corporaciones, del Senado y de la Cámara con el presidente, que hoy día estén los parlamentarios acá, 2 parlamentarios, habla de que la energía, y esto es muy importante que los televidentes lo entiendan, la energía volvió al Congreso. Ahí es donde se van a tomar las decisiones más importantes, ¿no? Y por eso que es clave una palabra que de repente nosotros la ignoramos, no nos gusta, y que es la política. Si la política sirve para algo, es precisamente para construir consenso y acuerdo, como decía el diputado Undurraga. O sea, la política, que está tan desprestigiada, es justamente eso. Por supuesto que la buena política, la que sirva para construir en un momento en que se acabó la fase agonal de la política, de la lucha por el poder, y ahora entramos a una fase arquitectónica que se conoce, ¿no es cierto?, en donde hay que construir acuerdos y entendimientos. Eso es lo que está pasando a partir de ahora, lo que estamos viendo que ocurre en La Moneda y lo que estamos viendo con el panel acá. Empieza la construcción de la arquitectura, ¿no?, de cómo vamos a salir de este problema en el que hoy día estamos. Hay un veredicto de las urnas ayer de los ciudadanos, pero ahora ese veredicto de los ciudadanos hay que ponerlo en marcha. ¿Y cómo se pone en marcha? Con acuerdos, ¿no?, con buena política. Esto es política, y esta salida a la crisis que hoy día tenemos generada, ¿no es cierto?, porque se rechazó un constitucional, requiere de política, y por eso que me parece muy importante que la gente entienda que el rol del Parlamento y del Congreso hoy día es fundamental para ese proceso. José Francisco, y ahí, ¿cuáles son los errores que no se pueden cometer en esta arquitectura de la cual habla Marco? ¿Qué materiales hay que dejar fuera sí o sí? ¿Qué plazos hay que cumplir sí o sí? ¿Y qué diseño básico, estructura se tiene que construir? Eso es bien interesante, y una tentación que podría haber sería interpretar de la manera más amplia posible el plebiscito de entrada y de la manera más restrictiva posible este plebiscito de salida. Pero el plebiscito de ayer fue un terremoto. ¿En qué sentido? En que solamente el rechazo ayer tuvo más votos que todo el proceso electoral del plebiscito de entrada. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque muchas veces la política se ensimisma en sus diagnósticos y en sus propias soluciones, como si eso estuviera respondiendo a lo que necesariamente está demandando la ciudadanía. Hay que hacer un esfuerzo para interpretar lo que está diciendo Chile ayer en la urna. Pero José Francisco, y en ese punto solamente de la cifra, ¿no hay un factor por el hecho que haya sido un voto obligatorio que también no se puede dejar de lado, digamos? Absolutamente, pero tampoco podemos dejar de lado las circunstancias del plebiscito de entrada del 2020, donde estábamos en un escenario de pandemia, donde los adultos mayores no fueron a votar en su mayoría, donde muchos jóvenes pudieron ir a votar. Eso alteró el escenario. Y como comentábamos anteriormente, también las cifras que vimos ayer respecto a la distribución socioeconómica, la distribución geográfica de los votos, es una cuestión que hay que tener en consideración nuevamente. Y eso es un llamado, porque yo estoy muy de acuerdo con Marco en que vuelve a sede parlamentaria la discusión y la potestad constituyente. Y eso evidentemente requiere desafío, e incluso cuestionarse también cuáles fueron las soluciones que se entregaron en el pasado. No creer que aquí hay algo escrito sobre piedra que no se puede cuestionar, porque obviamente están cambiando las percepciones ciudadanas a tal punto
que incluso el hastío por el proceso constituyente fue uno de los argumentos que utilizó el presidente Boric cuando quería argumentar a favor del apruebo. Decía, de nuevo vamos a hacer un proceso constituyente, y eso evidentemente es una cuestión que es transversal, que hay cierto hastío o descontento respecto a que esto es la solución para enfrentar los problemas que vive Chile. Y ahí se requiere creatividad, se requiere poner la pelota al piso y sobre todo se requiere calma, porque, como dije anteriormente, las prisas pasan y los errores quedan permanentemente. Sí, Max, a ver, cambiar o no cambiar un gabinete es una decisión de cada presidente. Dicho eso, estamos en un escenario diferente, ¿ah? Donde aunque a los presidentes no les gusta que los pauteen, pero a veces la realidad se impone. Y acá ¿crees tú, piezas del ajedrez que se tienen que mover cuándo? ¿Hoy? ¿Durante la semana? ¿Cómo lo ves tú? No puede dilatar mucho tiempo el cambio de gabinete, porque además eso puede ir generando cierta desorientación en el gobierno y pueden aumentar las críticas en términos de tomar decisiones concretas y rápidas para enmendar el rumbo. Creo que ahí hay una cuestión que tiene que resolver prontamente el gobierno, sobre todo porque pienso que el sentido de la calle también está hablando en algunas materias que no se han abordado seriamente. El tema seguridad, por ejemplo, que es clave. La zona norte, cuando lo conversábamos hace un rato atrás, hay un mensaje concreto. Pero además, yo pienso que hay que hacer la lectura de las cifras con bastante tranquilidad y seriedad. Porque no es que toda la gente haya sido de derecha que votó por el rechazo. Y ahí creo que el rechazo es mucho más transversal. Y hay un mensaje directo que el presidente, si bien reconoce, creo que también tiene que madurarlo mucho más, y que la coalición gobernante tiene que entender que parece que el texto no era convincente, pero sí está aportando con el proceso. Yo creo que ahí tengo una diferencia con mi amigo José Francisco. Yo creo que la gente sí quiere otro proceso. Ayer en la calle lo decían, pero con un texto distinto que se acerque a la gente. Ese es el punto. Y ahí, Marco, ¿no podríamos empezar a pensar por vez primera, ojalá y concreta? Cuando Max dice, a ver, no todos los que votaron por el rechazo son de derecha, vimos como había ya personas de larga carrera en la política que, a pesar de que su partido tomó una determinación, ellos tomaron otra. Es el momento entonces de empezar a dejar este binomio del cual hemos andado de la mano durante años y empezar a pensar en qué es lo que le conviene a la ciudadanía, en qué es lo que le conviene al país, en cómo podemos seguir adelante con una mejor economía, o vamos a seguir siempre en esta dualidad de la izquierda y la derecha y no nos vamos a poder salir nunca ahí. No, yo creo que estamos a puertas de una posibilidad de acuerdo. El año 1988, después del plebiscito de ese año, la transición fue posible porque hubo un acuerdo entre los sectores moderados que habían ganado en el ¿no es cierto?, y los sectores blandos de la dictadura. Ese acuerdo permitió hacer las reformas del año 89 y habilitar el proceso de la transición a la democracia. Eso es lo que debe ocurrir hoy día. Va a tener que haber un entendimiento entre los sectores reformistas, moderados, del oficialismo, que los hay, el presidente está en esa línea, con los sectores, vamos a llamar, más blandos de la oposición. Aquí hay diputados de Renovación Nacional que están representando justamente esa línea de mayor diálogo. El cambio se puede hacer porque además la Constitución reformada requiere de 4/7 para poder habilitar un nuevo proceso constituyente. Por lo tanto, esa convergencia de los sectores moderados, reformistas, con los sectores más blandos, digamos, de la oposición y que resultaron ganadores, es lo que puede habilitar un acuerdo. Para eso se requiere política, para eso se requiere entendimiento, negociación y una palabra que de repente a mucha gente no le gusta, que es pacto, ¿no? Acuerdos. Aquí va a tener que haber un pacto, aquí va a tener que haber un acuerdo que habilite, ¿no es cierto?, y que permita llevar adelante este proceso. Sí, ¿sabe qué? Yo creo que la discusión constitucional necesariamente va a tomar tiempo. Sería imposible pensar que esto se va a solucionar de un paraguaso por mucha premura que tengamos, porque es un tema relevante y complejo. Dicho eso, hay problemáticas que necesitan resolverse lo antes posible, donde hasta ahora la Constitución que nos rige le otorga al Ejecutivo la principal iniciativa de ley, ¿no? Y en esa medida, por Dios que es importante el rol que juega el puente entre la moneda y el Congreso. Por eso cuando hablamos de un potencial cambio de gabinete, y se lo pregunto a usted, Gael, diputada, Giorgio Jackson, ¿garantiza hoy
ser el puente más adecuado de conexión con el Congreso, cuando yo he visto que hay incluso parlamentarios del Partido Socialista que dicen que ninguna posibilidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, por cierto, esta va a ser una decisión que yo confío además en el criterio del presidente en este sentido. Hasta ahora ha tomado también una postura de convocarnos a la unidad, convocar a un trabajo que de por medio va a tener de hecho un protagonismo en el Congreso. Lo hice el día de ayer y por lo mismo va a ser clave que se asuma por parte de los distintos ministerios. Y esto, yo sé que en SECPRES hay una responsabilidad grande respecto a la interlocución, pero creo que también hay más responsabilidades de por medio que hay que poner sobre la mesa, de interlocución, de diálogo, de generar propuestas comunes. Por ejemplo, en este sentido, acá el diputado también mencionaba el rol que jugó la ministra Janet Jara, ¿cierto?, para construir un acuerdo. Y eso, obviamente, que también se valoriza, no solo dentro del gobierno, ¿cierto?, o no solo dentro de los parlamentarios, sino que por los distintos actores que están involucrados en las decisiones que se toman. Entonces, yo también espero eso respecto del carácter del gobierno, ¿cierto?, de que las agendas no sea que hoy día la señal que se intente dar es vamos a cambiar el programa, porque no se trata de eso, sino que se trata de cómo llevamos a cabo el programa, que tenga viabilidad política. Y para darle viabilidad política se deben construir mayoría. Y yo espero eso de todo del gabinete en sí, de los ministros. Y también quiero decir algo. Creo que nosotros también jugamos un rol como parlamentario y parlamentaria dentro del Congreso, en la interlocución también con nuestros pares, en generar acuerdos también que no dependa todo, ¿cierto?, del gobierno, porque a veces da la impresión como que si el gobierno no mueve la aguja, como que acá no va a suceder nada. Y la verdad es que en la política se mueve también otros factores, hay otras actorías. Obviamente hay un rol preponderante importante que va a tener y que también todos esperamos que lo juegue, pero sin embargo también hay un rol que vamos a jugar nosotros y nosotras. Andrés Longton, y ahí el diputado Undurraga decía antes, no cabe duda que todos vamos a tener que ceder. Durante la cobertura de ayer, la mayor cantidad de consultas que me hicieron, yo estaba en el Estadio Nacional, una radiografía y una foto chiquitita, pero la gran mayoría de peticiones que vienen, por favor, ayúdenos a manifestar esto, es la salud, tanto de personas mayores como de padres jóvenes tratando de ayudar y sacar adelante a sus hijos. ¿En qué estarían dispuestos a ceder para que haya una reforma de salud y que la gran mayoría de los chilenos pueda acceder a una buena calidad con premura cuando la necesitan? Sí, a ver, primero un poquito antes, pero tenemos que culminar con esta cultura de la cancelación, que después del 18 de octubre se intensificó en nuestro país. Es decir, si yo pienso como el que está al frente en algunos puntos, me invalidan, o me atacan, o me agreden verbalmente, incluso físicamente. Y el que está enfrente, si piensa en algunos escenarios como yo, pasa lo mismo. Tenemos que dejar, y yo lo he dicho varias veces en este programa ya, los radicalismos de lado. Yo cuando voté apruebo, me pasó. Y no me cabe ninguna duda que la centroizquierda, y lo vimos públicamente, cuando salió a votar rechazo y lo dijo públicamente, los agredieron verbalmente por las redes sociales y por otras vías. Si queremos velar por el bien común de las personas, tenemos que ponernos de acuerdo. Y para ponernos de acuerdo tenemos que dejar de lado esas invalidaciones, porque si no, cada uno se va a refugiar en su trinchera, porque va a tener en la oreja a un grupo de personas que le va a decir, mira, si tú piensas como él vas a ser un facho, o si piensas como él vas a ser un comunista. Entonces, esas cosas tenemos que abandonarlas en nuestra sociedad. Y el mensaje de ayer fue claro. La gente quiere sensatez, quiere sentido común, quiere más pragmatismo y quiere que nos pongamos de acuerdo. Entonces, más que hablar, tenemos que avanzar en eso. Respecto a la salud nosotros estamos... A ver, la gran preocupación que teníamos con la propuesta de la nueva Constitución es que la gente no tenía la oportunidad de elegir. Que tenía un sistema único de salud, que a nosotros nos parece bien avanzar hacia una salud pública de calidad, pero que no resolvía el problema de fondo. No resolvía el problema de las listas de espera. No resolvía el problema de las interconsultas. Entonces, si avanzamos paralelamente en esos caminos, a mí me parece bien, pero siempre dejando a las personas la capacidad de elegir. Si no podemos, el Estado no puede ser el padre, amo y señor de nuestras vidas. Si nosotros tenemos que dejar la libertad a las personas que pueden elegir en una sociedad civilizada y democrática, la gente tiene la posibilidad de elegir, independientemente de que el Estado tiene que garantizar una salud de calidad. Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos a avanzar en todos los cambios que sean necesarios para